Bendiciones, hermano, que el Señor te bendiga. Es un gusto para mí poderte saludar nuevamente por este medio. Sabemos que seguimos separados, pero conectados con el mismo espíritu. Es para mí un privilegio poder llevar este mensaje nuevamente, esperando que sea de bendición para tu vida. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que sea Él quien traiga la revelación a cada vida. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por un día más que tú nos has permitido, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, tú nos has sostenido y nada nos ha faltado. Pero así te pido, Señor, por aquel que está, Señor, en necesidad, que seas tú, Padre, supliendo, Señor, a cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, en este día he titulado por nombre este mensaje: La prueba es un proceso para nuestra vida. Y vamos a dar lectura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Podemos ver que aquí el Señor se está refiriendo a nosotros, a sus hijos, porque nos llama amados, a los que conocemos del Señor Jesús. Pero algo bien importante que dice, ¿verdad? Que no nos sorprendamos de las pruebas que nos ha de venir a nuestra vida. Muchas veces podemos estar obedeciendo a Dios, orando, ayunando, buscando del Señor, haciendo su voluntad, pero no por eso no vendrá una prueba a nuestras vidas, porque el Señor se está refiriendo acá a nosotros, que no nos sorprendamos de lo que nos ha de sobrevenir. Y podemos ver en el libro de Salmo 34:19, que dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Y quiénes son los justos? Somos nosotros, que hemos sido justificados por gracia. El Señor nos está hablando a nuestra vida. Muchas serán las aflicciones del justo. Sabemos que vendrán aflicciones a nuestras vidas. Sabemos en este momento que la situación que está pasando el mundo entero, puedan haber personas que están pasando aflicciones, puedan haber personas que están pasando por un problema, hermanos que tengan una necesidad, que estén pasando por una prueba. Pero ¿qué dice su palabra? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Amén. Y podemos ver también en este salmo, que es muy conocido, el Salmo 23. Y ahí dice en uno de sus versículos: aunque ande en valle de muerte. ¿Pasaremos los cristianos por valle de muerte? Claro que lo pasaremos. No estamos ajenos a ninguna de estas cosas. Podemos ver, podemos haber escuchado que muchos de nuestros hermanos en la fe han sido contagiados con lo de esta pandemia. Y no porque han sido contagiados no están cubiertos con la sangre de Cristo. Por supuesto que ellos están cubiertos con la sangre de Cristo. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero han pasado por esta enfermedad. A cada uno le ha sido diferente la situación. A uno se les ha dado más fuerte. A otro han sido síntomas leves.
pero en el momento en que lo están pasando, han podido quizás venir dudas a su mente y poder pensar si podrán librarse de la muerte. Ese es, eso es pasar en valle de muerte. Y también hemos oído testimonios de personas cristianas que también han fallecido por lo de esta pandemia. Entonces podemos entender que pasaremos por valle de muerte, que la prueba llegará a nuestra vida, porque la prueba es permitida por el Señor para hacernos fuertes, para enseñarnos a cada uno de los que hemos pasado por alguna otra situación. Las pruebas nos han enseñado, nos han dejado una reflexión, porque dice su palabra que todo ayuda para bien. A veces el proceso duele porque es posible que es largo y doloroso, pero el Señor nos enseña algo siempre. Y no porque nosotros estemos conectados con Dios, estemos obedeciendo a Dios, nos vamos a librar de eso. Y eso lo podemos ver en la vida de Job. Job era un hombre que pasó por un proceso largo y doloroso, pero lo que él pasó ha sido ejemplo para nuestras vidas. Hemos podido leer toda la historia de Job y hemos podido ver cómo el Señor estaba con él en todo momento. ¿Y qué dice en su palabra? Le voy a dar lectura aquí en el versículo 1 del libro de Job. Dice, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí podemos ver que Job era un hombre recto delante de Dios y apartado del mal, apartado del pecado, apartado de las cosas que no agradaban a Dios. Mas sin embargo, Dios permitió que llegara la prueba a su vida. Este hombre todos conocemos que era un hombre con mucho dinero, con muchos bienes materiales, hacienda, que su vida estaba bien y de un día para otro le cambió su vida. ¿Y por qué le digo que el Señor permitió? Porque podemos leer en los versículos más adelante que cuando vino Satanás a acercársele a Dios y le pregunta al Señor, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contesta, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces podemos mirar que el enemigo puede aprovechar el momento en que nosotros estamos en la prueba para querer alejarte de Dios, para querer separarte de Dios. Él puede aprovechar este momento y nosotros podemos pensar que si la prueba es larga, que si lo que le hemos pedido al Señor no ha sido contestado, podemos pensar que el Señor se ha apartado de nosotros, se ha olvidado, no nos ha escuchado, pero no es así. El Señor es cuando más cerca está de nosotros. Solo Él necesita enseñarnos algo durante el proceso. Entonces podemos ver aquí que a Job le cambió la vida totalmente. De ser un hombre distinguido, bien vestido, de un día para otro le fue quitado todo, todo lo material. Y después de eso, dice que Satanás le dio una enfermedad, una sarna maligna. Podemos imaginar ese momento cuando este hombre distinguido lo podían ver tirado en el suelo. Dice que esta enfermedad era tan grande que él tenía que rascarse con un tiesto, que era su
piel se le caía de llagas. Pero mire, ¿qué fue lo que la mujer, cuando tiene que ser la mujer una ayuda para su esposo, cuando ha sido una mujer idónea, viene con él y le dice, todavía tienes integridad? Cuando lo ve tirado en el suelo, en el polvo, y su carne llena de gusanos y costra. Y le dijo, ¿acaso todavía tienes integridad? ¿Qué le dijo esta mujer? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué? Porque ella solo veía con los ojos físicos y no era como Job, que veía con los ojos espirituales. Y dice que Job le contesta con sus pocas fuerzas que a él le quedaban, con toda esta enfermedad que tenía encima, con todas esas llagas. Le contesta, mujer, has hablado como una cualquiera, como una mujer fatua. ¿Qué? ¿Acaso solo recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Y qué dice su palabra? En todo esto no pecó Job con sus labios. Podemos ver que él tenía la esperanza en Dios. Él sabía que había perdido todo lo material. Él sabía que había perdido ya a sus hijos. Pero él tenía la esperanza en el Señor. Él tenía la confianza en el Señor. Y él sabía que el Señor estaba con él. Y le enojó tanto que su mujer viniera y le dijera eso. Muchas veces pensamos de que solamente teniendo lo material somos felices. Solamente cuando nos va bien estamos bendecidos. No, tenemos que estar agradecidos con Dios en todo momento. Hoy en día la situación tiene a muchos hermanos quizás pasando muchas aflicciones, quizás pasando situaciones económicas muy difíciles. Pero el Señor nos ha enseñado a vivir con eso. El Señor nos ha dejado en su palabra cómo tenemos nosotros que vivir en cada momento. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Filipenses 4:11. Y dice su palabra, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces podemos encontrar en su palabra que a todo esto hemos sido enseñados. No solo en la abundancia podemos estar agradecidos con Dios. No solo cuando todo nos va bien tenemos que decirle gracias, Señor, por todo lo que tengo. Porque su palabra dice que en todo tiempo nos ha enseñado el Señor a vivir. Ahora hay momentos que muchas personas están pasando por la escasez. Y quizás eso los pueda apartar de Dios. Quizás eso puedan decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy pasando esta necesidad si yo soy hijo de Dios? Pero ¿qué leíamos en el versículo de Pedro? Que no nos sorprendamos de la prueba que nos ha de sobrevenir. Muchas personas también en este tiempo, gracias a Dios, siguen con la abundancia. Gracias a Dios están bien, pero muchas personas también tienen necesidad. Pero aquí en Filipenses podemos encontrar que a eso nos ha enseñado el Señor, a vivir en todo tiempo, en la escasez, en la abundancia, vivir humildemente, en todo.
Para todo nos ha enseñado el Señor. Entonces no nos tenemos que sorprender cuando una situación de esto nos venga. También podemos encontrar en el libro de Proverbios 38. Dice su palabra, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir quién es el Señor, y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. Aquí podemos encontrar en su palabra que dice que no nos des ni mucho ni poco, sino lo necesario. Lo que nosotros tengamos en este momento es lo que la voluntad de Dios ha permitido que tengamos. No tenemos que desear más, ni decir yo quisiera más, yo quisiera esto, porque eso es codiciar lo del prójimo. Tenemos que estar agradecidos con lo que Dios nos da. Entonces podemos ver, ¿verdad? Aquí, regresando al libro de Job, que él sabía que todo lo que tenía, el Señor se lo había dado. Y él dijo, Dios dio y Dios quitó. Él estaba, él estaba tranquilo, él estaba conforme con lo que el Señor había hecho. A pesar de la enfermedad que estaba pasando, a pesar de que a él le dolía todo lo que estaba pasando, él estaba creyendo en el Señor. Y podemos ver en los versículos más adelante, ahí en el versículo 19 de Job, donde conforme el tiempo que su enfermedad iba avanzando, conforme el tiempo que él cada día iba empeorando, podemos ver que hasta sus amigos lo abandonaron. Dice en el versículo 19, dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Podemos ver todo lo que Job estaba pasando, que lo habían dejado solo, y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Por eso nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios y no en el hombre, porque muchas veces te van a abandonar tus amigos, te van a abandonar las personas en que tú has confiado, las personas que tú les has dado en el momento que ellos lo necesitaron, pero ahora en tu necesidad, en tu problema, es posible que te abandonen. Pero tú tienes un Dios poderoso, que Él es fiel, que aunque todos te dejaran, Él no te va a dejar. No pongas la mirada en el hombre, en el hermano, en la hermana. No, porque todos fallamos. Todos fallamos, nadie somos perfectos. Entonces te puedes desanimar, te puedes desalentar pensando, oh, yo confiaba en la hermana, yo le ayudé y ahora que necesito, no está conmigo. Podemos ver aquí que todos los íntimos amigos de Job los dejaron, lo abandonaron. No vieron por él, no lo recogieron, lo dejaron ahí tirado. El hombre cayéndose en la carne. Se puede imaginar usted ese momento en que él tirado en el polvo, cómo podía estar él deseando una palabra de aliento, un amigo que lo sostuviera. Pero conforme pasaba el tiempo, Job iba viendo que ya todas las personas lo habían abandonado, que ya no tenía nadie quien viera por él. Y en un momento vino a su mente
pensamientos que pueden pasar también en nuestras vidas, pensamientos que pueden venir también a nuestra vida cuando estamos en una situación difícil. Y Job se puso a pensar, yo apartado para Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, del pecado, y estoy aquí. Y otros que no le sirven a Dios están mejor. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 21 y versículo 7 del libro de Job. Y dice que vinieron pensamientos a él no agradables a Dios. Y dice que él veía que personas que vivían una vida no recta delante de Dios eran prosperados. Y dice aquí en el versículo 7, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que te sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Podemos ver aquí que Job, ya su corazón estaba entristecido, ya él estaba desahuciado, él mismo diciendo, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy así? ¿Para qué me sirvió yo adorar al Señor, estar buscando de Dios y estoy aquí y veo prosperar a los demás? Esos pensamientos pueden llegar a nuestra vida, pero en el nombre de Jesús, tú crees que el Señor está a tu lado. Tú crees que el Señor nunca te ha dejado. Cualquier situación que estemos pasando, el Señor tiene el control de todo. El Señor nos está enseñando algo en nuestras vidas. El Señor nos está mostrando su poder. Y fue largo y cansado y doloroso lo que pasó Job. Y el Señor lo veía. El Señor sabía todo lo que estaba pasando. El Señor escuchaba todo lo que decía. Pero allá en su interior, Job sabía que Dios lo amaba. Que quizás en ese momento que dijo estas palabras, ¿por qué los demás prosperan? ¿Por qué los que no están cerca de ti están mejor que yo? Él sabía que estaba mal lo que había dicho. Y él vino y se arrepintió. Él vino y dijo, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que el Señor me va a sacar de todo esto. Y en el capítulo 42 podemos ver que Job responde a Jehová y le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Podemos ver que Job reconoció
que lo que había dicho estaba mal. Podemos ver que Job se arrepintió. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Muchas veces el Señor nos quiere quitar algo que quizás nos aparte de Él, que quizás le pongamos más atención a lo material y no a lo espiritual, que quizás esas cosas nos pueden detener la relación con el Señor. Y podemos ver aquí la vida de Job, que él entendió todo el proceso, que él vinieron pensamientos malos a su vida, pero reconoció y habló con el Señor. Amén. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Podemos ver que el Señor quería ver hasta dónde era posible Job de aguantar. Muchas veces nosotros no aguantamos con pruebas pequeñas. No aguantamos un día, 2 días, no aguantamos una semana. Queremos que nuestras peticiones sean contestadas rápidamente, pero no es así. Aquí podemos ver que Job fue paciente, que Job creyó en el Señor y que él confesó de que se había arrepentido de lo que había dicho. Y él se acercó más al Señor. Y el Señor le duplicó lo que él había perdido materialmente. No digamos espiritualmente. Job se acercó más al Señor. Entonces te puedo decir que en cualquier prueba que nosotros estemos pasando, sabemos que el Señor va a estar con nosotros, que el Señor va a estar atento de lo que nosotros estemos pasando. No se va a alejar, solo Él necesita que nosotros nos acerquemos y que tengamos paciencia y esperemos en Él. Y ya para ir terminando, voy a compartir aquí en el libro de Salmos 41. Y dice su palabra, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aquí en este salmo podemos encontrar la palabra paciencia. Y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Habla la palabra pacientemente. Por la prueba, por la situación que estemos pasando, esperemos en el Señor, que Él va a contestar a su debido tiempo. Él no va a permitir que ninguno de sus hijos salga avergonzado. Él te dará la victoria. Por eso yo te invito, querido hermano, que si tú estás pasando por una situación difícil, que esperes en el Señor, que no te apartes del Señor, que no te alejes del Señor, porque fuera de la cobertura del Señor, tú no vas a encontrar la solución, tú no vas a encontrar la salida, pero en el Señor tendrás esperanza. Solo espera en el momento que Él quiera contestar. Todo lo que pases, Él tiene el control de tu vida. Si una puerta se te ha cerrado, Él te dará otra mejor.
Y si una puerta se te ha abierto, no tengas temor de que te van a sacar y que van a poner a otro. No, si el Señor te la abrió, nadie la va a cerrar. Así que este ha sido el mensaje que te he traído en este día. Y como te decía, le había titulado: la prueba es un proceso para nuestra vida. Sabemos que las pruebas duelen, así como le dolió a Job estar tirado ahí entre el polvo, con su carne engusanada. Después de ser un hombre importante, llegó a ser así. Entonces tenemos que valorar lo que el Señor nos da y decirle gracias, Señor, por lo que tenemos, porque a Él le ha placido que lo tengamos. Pero no nos olvidemos, como dice el proverbio del Señor, porque uno puede estar en alto, pero también le puede ser quitado. Entonces estemos agradecidos con el Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Voy a orar esperando que el Señor te bendiga y te guarde en cada momento. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Porque dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos librarás. Y lo creemos, Señor. Toda aflicción que venga a nuestra vida, de todas tú nos librarás, Señor. Pero tenemos que esperar pacientemente, porque tú mirarás ese corazón que tiene la esperanza en ti, que tiene la confianza en ti. Gracias, Señor, por esta palabra, bendito Dios, porque sabemos que todo lo que está en tu palabra es real. Creemos en esas promesas de un Dios poderoso, que tú ayudas a los justos, que tú nos rescatas de lodo cenagoso, Señor. Padre, bendice, Señor, a cada vida que va a recibir este mensaje. Oh Padre, que esos versículos, Señor, queden plasmados en sus corazones, Padre. Que es una palabra viva, que es una palabra de parte tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.